Muy bien, dejamos este tema de lado, nos metemos en otros asuntos. Viene el Papa Francisco, el pueblo católico de nuestro país, sin duda está contento, está emocionado. El Papa Francisco es muy esperado y por supuesto el municipio metropolitano de Lima tiene la enorme responsabilidad junto al jefe de Estado, por supuesto, de recibir al Santo Padre. Nos acompaña el señor Derlis Guzmán, representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que nos hable y nos comente y nos cuente lo que va a ser esta bienvenida al Papa Francisco. Derlis, bienvenido. Qué gusto tenerle aquí. Gracias por estar con nosotros. Muy amables por la invitación. Es cierto, ha habido un conjunto de esfuerzos concertados, consensuados y dentro de una planificación responsable entre la Municipalidad de Lima junto al Arzobispado de Lima para poder preparar a todos aquellos que van a gozar después de 30 años, que somos todos nosotros, de la visita de un Santo Padre, el Sumo Pontífice, el Papa Francisco, en nuestro país. Han habido diversas actividades que han sido parte de esta preparación. El preludio de la preparación es súper importante para que podamos entender y valorar la experiencia que puede ayudar en estos importantes coeficientes, como lo conversábamos fuera de cámaras, de la importancia de la espiritualidad en las sociedades, de esta reconciliación entre lo que es el individuo y lo que quiere llegar a ser, en la manera como puede lograr identificar aquellos déficits en su rendimiento como ser humano, qué principios rectores son vitales para poder lograr enrumbar sus vidas. Así que pero Derlis, esa espiritualidad no solo se asigna al mundo católico, digamos. No. Es la relación del ser humano con... Absolutamente. ¿No es cierto? Con aquello que será. Totalmente de acuerdo. No es patrimonio de una sola institución. Exactamente. Estamos de acuerdo. Pero como viene el Papa Francisco, nos abocamos a esta mirada. Claro, yo creo que en el desarrollo de estos coeficientes, sea el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional y al tocar el tema del coeficiente espiritual, creo que hablamos de lo que puede ser para cualquier miembro de cualquier institución religiosa, del mundo en general, que pueda ayudar a poder tener esa visión. ¿Qué me falta para ser una mejor persona? Entiendo. ¿Cómo puedo crecer en estos importantes espacios de mi vida, no? Son las preguntas fundamentales. Además, claro que sí. Me pareció interesante la entrevista y los invitados que tuviste previamente, que es en el campo educativo, la denominación de tu programa como Escuela Abierta, una plataforma extraordinaria para que ofrezca insumos, recursos, cómo ser mucho más competitivos. Hay un viejo dicho que puede ser muy útil en esta comparación. Alguien dijo, si mi única herramienta es un martillo, todos mis objetivos los veré como clavos. Si nuestro modelo educativo se vuelve obviamente monotemático, si solamente apostamos a un modelo tradicional y no desafiamos la innovación, la creatividad, la imaginación, te puedes imaginar esta involución constante, ¿no? Porque seguiremos permaneciendo en una zona de confort, seguiremos pensando que las cosas son como son y probablemente nos confiemos o nos conformemos con cambios para que cambie todo, pero para que todo sea igual. De acuerdo. ¿Qué valores crees que desde el mundo católico el Papa Francisco viene a traernos, viene a contarnos? Yo creo que llega un momento muy oportuno, y esta es una reflexión importante que la tuvimos hace un par de días conversando con el alcalde de Lima, el doctor Luis Castañeda Locio, y él hablaba del principio de la unidad, el principio de que los países que aprenden a elevar sus capacidades de cohesión y a superar sus diferencias subalternas y se enfocan en objetivos supremos como nación, pueden alcanzar los objetivos que se plantean. Y este es un momento muy difícil para nuestro país. Sin duda. Hemos estado muy fracturados, muy desencontrados, con una serie de parcelas de cuotas de poder muy disímiles, muy desencontradas. Y creo, si pensamos que el Papa es un mensajero de paz, y hay una leyenda que es un mensaje significativo que es Unidos por la Esperanza, podemos hacer un estupendo match, una conexión extraordinaria para poder escuchar sus palabras y nos puede ayudar un poco a auditarnos como país, a poder repasar cuáles son aquellos aspectos que han miniaturizado nuestras capacidades como nación de integrarnos, de crecer, de superar estas diferencias intestinas que son tan lesivas, ¿no? Y tan cancerígenas muchas veces. Pero Derlis, esa es la mirada de quienes de alguna manera esperan que el mensaje de Francisco sea el mensaje de la unidad, por ende el mensaje de la reconciliación. Pero quizás el Papa Francisco también tiene un mensaje de justicia, y no hay justicia cuando hay impunidad. ¿Cómo resuelve el Papa Francisco ese dilema? Por esto, claro, tenemos que ponernos en la cabeza el Papa, pero traigámosle esta discusión a esta mesa. ¿Hablará de reconciliación? ¿Hablará de justicia? ¿A qué le dará más peso? A ver, yo quisiera viajar en el tiempo, Carlos, porque esta es una pregunta muy importante. Y viajemos un poco al hijo del carpintero, que fue el maestro de maestros. Él tenía un principio clave para discernir estos temas. Él decía que él amaba al pecador, pero aborrecía el pecado. Él hizo este desglose tan sabio entre el mensaje y el mensajero.
Todos nosotros tenemos un comportamiento que puede ser desaprobado por este balance de la vida, por estos desatinos, desaciertos, transgresiones, equivocaciones garrafales, pecados bienales o pecados mortales, todos. ¿Cómo podemos caminar hacia el milagro del perdón, de la reconciliación? Si es que nosotros vamos a estar permanentemente recordando y teniendo un rótulo que pueda lograr adjudicarle a un infractor el peso de su error de manera perpetua. ¿Qué nos hace a los seres humanos en nuestro juicio romper la equivalencia que podemos ser tan parecidos a aquel que es el infractor y nos otorguemos esta falsa moral de decir yo te puedo juzgar a ti porque me considero mejor que tú? Entonces, yo creo que es bueno que podamos mirarnos hacia adentro introspectivamente y poder pensar que esta justicia que plantea el Papa Francisco puede ser muy equivalente a que haya un principio que nos ayude, que Dios juzgue entre tú y yo y te premie conforme con tus hechos. Que si has hecho algo mal en tu vida, hermano, tu vida no vas a poder ser feliz a lo largo de los remordimientos de acuerdo, y pesares que pero destrocen tu conciencia. Si has hecho algo mal en tu vida, hermano, tu vida no vas a poder ser feliz a lo largo de los remordimientos de acuerdo, y pesares que destrocen tu conciencia. Pero esa no es la justicia terrenal. La justicia terrenal la otorgan los hombres y la quitan los hombres, ¿no es cierto? Totalmente y cuando de acuerdo. a alguien le han quitado sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, y se los han quitado, digamos, desde el espacio de quien debió proteger y no agredir, uno dice, ¿por qué voy a tener que pedir perdón si no he obtenido justicia? Desde la mirada terrenal, digamos. Claro. Si nosotros permitimos que en un país exista el resentimiento crónico, el odio crónico, el hecho de que no hay perdón nunca, de que simplemente tenemos que convivir con esos odios para que nos permita encontrar la receta de la redención, es imposible esa ruta, Carlos. Es imposible. Porque si tú no te das cuenta, el Perú necesita encontrar respuestas hacia complicados procesos como los que estamos enfrentando hoy. Seguro. Definitivamente, y sé exactamente el enfoque sabio de tu pregunta. Y tiene que la Porque sociedad... hay que reparar un daño, y tenemos que ver la forma como nos curamos como sociedad. Si de pronto el que mi herida abierta tenga la falsa creencia que añadirle sal o vinagre va a ayudar a la cicatrización, dolorosa, pero en el proceso de una herida abierta va a ser un dolor descarnado. Si lo que tengo que hacer es buscar métodos, formas en que los liderazgos de hoy tengan una mirada de estadistas, de visión, de país, ¿cuáles son las fórmulas que nos pueden hacer salir de este desencuentro, de esta controversia tan antagónica, tan orientada a conflictos permanentes y perpetuos? O sea, no vamos a encontrar la solución que buscamos. O sea, tenemos que encontrar salidas. Pero Derlis, allí donde ha habido conflictos en sociedades, pienso en Sudáfrica, donde hubo una comisión de la verdad, pienso en El Salvador, puedo estar equivocándome, en Centroamérica. Hubo procesos donde los victimarios recibieron sanción. Y una sanción muy potente que limó las asperezas para que aquellos que habían sido víctimas pudiesen apuntar o pensar en la futura reconciliación. Pero cuando uno lo que tiene es agresión por parte de quien debió, es como cuando te pega tu padre, ¿no es cierto? Tu padre es el que tiene que cuidarte, no es el que tiene que pegarte, ¿no es cierto? Es correcto. La posibilidad de pensar en un futuro de unidad es imposible, digamos, es una entelequia. Nadie puede aspirar a cerrar heridas con quien le mató hijos. ¿Te das cuenta? Si yo, por ejemplo, en esta suerte de inventario, puedo determinar si el autor de dichas circunstancias extremas hubiera habido una consagración de esa impunidad que tú aludes y no hubiera habido un presupuesto de carcelería que pueda determinar que ha habido un periodo significativo. 12 años no es poco estar privado de la libertad. 12 años es una manera quizás no completa, pero sí puede representar un tiempo prolongado para que esas reflexiones puedan aparecer, para poder medir qué es lo que hemos aprendido con estos autores en prisión. Pero yo quiero ir hacia la otra orilla. Cuando nos encontramos que en un país hay una presencia de algunos fariseos, es interesante el fariseísmo, Carlos, porque el fariseísmo no tenía solamente que ver con la hipocresía. El fariseo tenía una característica muy corrosiva. Él era un estupendo separatista, un disociador, una persona que nunca podía construir la unidad. Se especializaba en fracturarla, en crear bandos,
diferencias. Esta clase de fariseos del pasado, probablemente tengamos algunos de ellos entre nosotros, donde la mirada no sea tan completa, sino que sea tan sesgada, que esa fractura de la que hablamos no tenga la posibilidad de tener lecturas mucho más honestas y objetivas, o sea, a partir de lo que buscamos como país, como nación, cuáles son los objetivos mayores para asumir. Hace poco conversaba con alguien que vivió muchos años en Alemania y me decía, en Alemania todos sentimos una vergüenza escondida. La vergüenza que hemos logrado ayudar a redimirla sin duda. es que nunca hablamos del periodo de Hitler, por ejemplo. Es un tema que resulta impertinente, incómodo y muy poco frecuentemente abordado en las conversaciones sociales, amicales que se puedan dar. Porque saben que fue un periodo negro para la historia alemana. Entonces han aprendido que la mejor manera de sanar como nación es poder lograr voltear páginas, poder mirar hacia el futuro, qué le espera a un país para poder ser mucho más grande pero y más reconciliado, ¿no? Das en el clavo, Derlis. Hace 2 semanas un carnicero nazi de 82 años ha entrado a prisión. 82 años, ¿eh? Ciertamente. Y por supuesto con los achaques de salud de una persona de 82 años. Y quienes lo señalan como responsable de atrocidades no son fariseos, son víctimas. Sí. Y las víctimas siguen esperando 50, 60 años después que alguien les diga, aquí está quien te hizo daño y lo estamos poniendo en manos de la justicia para que tú puedas reparar. Para que tú al menos puedas sentir que contigo, a quien te quitaron algo, se te repone. Entonces, Derlis, lo que quiero decirte es que los fariseos están a ambos lados del juego. Es cierto, pero y lo encienden, es verdad, lo atizan. Pero claro, deberíamos escuchar las voces más mesuradas, que quizás es la de Francisco, que nos puede traer un mensaje. Es ¿no? un mensaje potente, es un mensaje que puede ser de gran ayuda para sanar estas heridas. Yo lo pienso, yo no soy del mundo católico, pero lo pienso. Creo que Francisco es un hombre lúcido, que además vivió la dictadura en Argentina y sabe lo que significa, claro, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este régimen duro al que él enfrentó en su país, sería interesante preguntarle cómo logra él superar probablemente los resentimientos legítimos, los resentimientos que a veces son generacionales, para tener una mirada de decir, ok, no un pensamiento dicotómico, ¿no? Es decir, Darles, tengo que interrumpir, perdóname, por favor. Sí. Erika Rado está en vivo, información desde el COEN. Atención, Erika, adelante. A la premier, el uso del gracias a Dios. Cuando en el mundo gubernamental lo que se impone es la laicidad, digamos. Gracias a Dios solamente hay una persona fallecida, dice ella. Y yo creo que no, digamos que la expresión es gracias a que prevenimos y mejoramos los sistemas y fortalecemos la forma de prevenir y de evitar que una casa nos caiga encima, es que podemos estar vivos. Claro, mi mirada no es la de un católico, entiendo la de Mercedes Arauz, pero siempre me sorprende esto en lo gubernamental. Por eso traslado la pregunta a ti, digamos. La visita del Papa Francisco puede de alguna manera impregnar de religiosidad las decisiones, las mentes de quienes nos gobiernan. Y tú estás en el municipio de Lima, o sea que estás en gobierno. Parto de una premisa interesante respecto a tu reflexión, ¿no? Dicen que la sociedad en el mundo ya aceptó la teoría del átomo, pero aún no aceptan el sermón del monte, ¿no? Que son algunas de las enseñanzas centrales del mejoramiento del individuo. Cuando el principio de gratitud nos acompaña, probablemente el gracias a Dios puede ser una manera de confesar que necesitamos depender de alguien que pueda ayudarnos a encarar los difíciles desafíos que vive la humanidad. Pero desde lo mágico religioso, Derlis, no desde lo humano. Yo creo desde el principio de fe que te ayuda a poder creer en aquello que no ves, pero que sabes que existe. De acuerdo. Aquellas fortalezas que exceden a tus capacidades humanas. Por ejemplo, yo te recuerdo gratamente, probablemente no te percataste de mi presencia cuando estudiábamos juntos una maestría en la Universidad Católica. Hace muchos años. Hace muchos años, ¿cierto? Okay. Y yo observaba, yo decía, caray, ¿cómo hace Carlos trabajando tantas horas en la televisión y llegar a poder cumplir? Tenías una meta, confiabas en que tu desempeño podía permitirte materializar un logro y lo hiciste estupendamente bien, porque finalmente conseguiste este galardonado. Es correcto. Entonces yo creo que puede la presencia del Papa ayudar muchísimo a poder fortalecer aquellos principios rectores que puedan ayudar a elevar esa espiritualidad a partir del mundo católico,
Sabemos que en el Perú no solamente está el mundo católico, hay el mundo evangélico, el mundo creyente, diferentes, y muy respetuoso de todas las muy fes. respetuosos, pero que haya un comportamiento reverente para aceptar que si viene el líder supremo de la Iglesia Católica, pues todos podamos predisponer. Te pongo un ejemplo. En 3 hectáreas en la Costa Verde, por encargo del alcalde de Lima, el doctor Lucho Castañeda, sembramos 1000 árboles y hemos denominado el Bosque Vida Francisco. Fueron más de 300 voluntarios, pero ¿cuál es la idea? La plantita es pequeña, la plantita la siembran con fe y esperanza que algún día se convierte en el gran bosque frondoso, y cuando pasemos por la Costa Verde, digamos, acá hay un bosque que nos recuerda que una vez habla de la vida. Después de 30, nos habla de la vida. De acuerdo. Nos habla de toda esta visión, ¿verdad? Derlis, te tengo que dejar porque el tiempo me gana, No, pero gracias. quiero proponerte seguir hablando de esos temas, de la laicidad del Estado, de la importancia de la fe, digamos, para quienes les da un norte a sus vidas. Gracias por haber estado con nosotros. Placer. Muy importante. Y estaremos pendientes, por supuesto, a la visita del Santo Padre, que es una Gracias visita por tu importante. invitación. ¿Cómo no recordar a Boitila, no? Por supuesto. Y lo valiente que fue yendo a Ayacucho y desenmascara a Sendero y le dice, dejen de matar, y se los dice en su cara. Eso es sin duda valiosísimo. Gracias, Derlis, por haber estado. Gracias a ti. Muy bien, estamos ya por terminar, nos tenemos que ir, pero quiero rápidamente hablar de los talleres pedagógicos especializados que está proponiendo los docentes de nuestro país, la de rama magisterial. Son talleres pedagógicos especializados. Los talleres de especialización son espacios de carácter práctico, tienen un alto nivel de interacción y tienen como objetivo ayudar a resolver las preocupaciones específicas que tienen los docentes de su quehacer educativo cotidiano. Se organizan en grupos de 35 a 40 participantes, no más, son grupos pequeños. También hay talleres de informática educativa y el uso de las TICs para los maestros que quieren conocer más de este tema. Los talleres de informática educativa y uso de TIC tienen como objetivo fortalecer a los docentes de la educación básica regular, la competencia digital para mejorar sus prácticas integrando las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, atención a la propuesta académica. Un seminario, aplicación del currículo nacional y el nuevo sistema de evaluación, talleres pedagógicos especializados y talleres de informática educativa y el uso de la TIC. De las TICs, ¿dónde se puede pagar? En la caja de la sede central de derrama magisterial, en las agencias del BCP. Hay una cuenta corriente, toda la información está en la web. Y informes en la oficina de derrama magisterial en Magdalena, en Justo Vigil 411 Magdalena del Mar. Les dejo un teléfono, 461-4658, 461-4658. Nos tenemos que ir ya, el tiempo ha volado y no quiero quitarle minutos al doctor Camacho Perla, que viene